Los que no marchitan. El planeta Ebros giraba lento bajo un sol pálido, su cielo teñido de un azul que parecía perpetuamente al borde de la tormenta. Para sus habitantes, los Rabetti, el tiempo no era un río, sino una marea furiosa. Su mundo completa una órbita cada 7 días terrestres. Un ciclo de vida se medía en apenas 30 de estos años, lo que para un humano sería poco más de 7 meses. Nacían, crecían, se reproducían y envejecían con la misma rapidez con la que una flor se marchita en un jarrón sin agua. Por eso, cuando las primeras naves humanas descendieron desde el cielo, la conmoción fue más que tecnológica, fue casi religiosa. Los Rabetti estaban acostumbrados a ver generaciones desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Sus abuelos habían muerto antes de que ellos pudieran recordar sus nombres, y sus hijos se volvían ancianos en lo que duraba una estación. Pero los humanos llegaban, trabajaban, aprendían sus costumbres y no cambiaban, no marchitaban. Al principio, la percepción fue casi hostil. Sus rostros no se agrietan, decían algunos. Sus cuerpos no se inclinan ante el peso del tiempo. ¿Qué clase de criaturas ignoran la rueda de los ciclos?, susurraban otros. Para los Rabetti, que medían la vida en estaciones cortas y memorias fugaces, los humanos eran un desafío a su comprensión del mundo. Los colonos, en cambio, no tardaron en notar el patrón. En su primera década en Ebros, que para ellos eran apenas 2 meses, vieron desaparecer comunidades enteras. Amigos locales con los que habían compartido historias morían de vejez antes de que un humano tuviera siquiera su primer corte de cabello desde la llegada. Lo que para un Rabetti era una vida plena, para un humano era apenas un breve saludo. Ese contraste dio lugar a un fenómeno inesperado. Los Rabetti comenzaron a registrar sus historias familiares a través de los humanos. Se acercaban a los colonos con tablillas y artefactos de grabación, pidiendo que guardaran recuerdos de padres, hijos y nietos. Los humanos se convirtieron en archivos vivientes de generaciones enteras, guardianes de memorias que los propios Rabetti no podían mantener por sí solos. Pero con el tiempo, la línea entre recuerdo y mito comenzó a borrarse. Los niños Rabetti crecían oyendo relatos de los que no marchitan, figuras que siempre estaban ahí, idénticas al día en que sus abuelos lo conocieron. Algunos los veneraban como espíritus inmortales, otros los temían, convencidos de que algo que no envejece tampoco puede morir, y que tal cosa nunca es natural. En medio de todo esto, los humanos seguían construyendo, plantando y aprendiendo del nuevo mundo, sin darse cuenta del peso en sus décadas, o más bien, sus meses. Tendrían en una historia de un pueblo que envejecía antes de que las estaciones pudieran repetirse. Lo que ninguno de los dos pueblos sabía aún era que el tiempo en Ebros no solo medía la vida, también cobraba su propio precio, y ese precio estaba a punto de revelarse. Al principio, la influencia humana en la política Rabetti fue sutil. Eran pocos, recién llegados, y su prioridad era asegurar su propia subsistencia en un planeta de estaciones vertiginosas. Pero los ciclos pasaron. Decenas para los locales, apenas un par de meses para los colonos. Y algo se volvió evidente. Cualquier humano que asumiera un rol en la sociedad Rabetti mantenía su cargo por más tiempo que cualquier otro funcionario, mucho más. Un líder local podía gobernar durante 2 o 3 años de Ebros antes de ceder el puesto, desgastado por la edad. Un humano, en cambio, podía permanecer por 20, 30, 40 años planetarios sin mostrar señales de debilidad. Eso desestabilizó las viejas jerarquías. Las tradiciones Rabetti dictaban que el liderazgo era rotativo, que cada generación, a veces cada media generación, aportaba su propia visión antes de marchitarse. Pero los humanos no rotaban, no se marchitaban. Su mera consistencia, sin intención alguna, les daba una ventaja imposible de ignorar. Mientras un político Rabetti pasaba años aprendiendo y apenas tenía tiempo para implementar cambios, un humano acumulaba experiencia, redes de influencia y conocimientos que ningún otro podía igualar. Los rumores crecieron. Ellos tejen hilos que duran más que nuestras vidas, decían los ancianos. ¿Qué esperanza tiene un ciclo contra 20? No gobiernan, se arraigan, susurraban otros, con tono más cercano al miedo que a la admiración. El comercio también cambió.
Un humano podía invertir en un negocio y verlo prosperar durante generaciones Rabetti, expandiéndose sin interrupciones. Artesanos humanos producían piezas que circulaban durante siglos locales y sus técnicas no se perdían entre generaciones, porque las mismas manos que las habían creado seguían allí para enseñarlas. En un mundo donde el conocimiento se degradaba tan rápido como las hojas secas, los humanos se convirtieron en pilares de memoria y poder. Esto generó dos facciones en la política: los continuistas, que veían en los humanos una oportunidad única para preservar saberes, garantizar estabilidad y planificar más allá de la vida de un solo ciclo, y los restauracionistas, que consideraban que la longevidad humana rompía el equilibrio natural, acumulando poder en manos de quienes podían esperar décadas para haber cumplido sus objetivos. La tensión escaló cuando un humano, la capitana Ayla Marris, fue nombrada oradora del Consejo de 100, un puesto que normalmente cambiaba de manos cada 3 años planetarios. Al final de su primer mandato, Marris no solo seguía en perfectas condiciones físicas, sino que recordaba con exactitud cada palabra de las discusiones pasadas, cada acuerdo roto, cada promesa olvidada de los Rabetti. En política, la memoria era un arma, y ella la blandía sin esfuerzo. Pronto, surgieron leyes no escritas. Algunos clanes Rabetti se negaban a negociar con humanos. Otros les ofrecían títulos y tierras para tenerlos como aliados permanentes. Las ciudades comenzaron a dividirse entre aquellas que integraban a los inmortales y aquellas que los mantenían a distancia, temiendo que su sombra se alargara sobre todos los ciclos futuros. Lo que pocos admitían era que, bajo la superficie, estaba gestándose algo más profundo que un conflicto político, un cambio en la propia percepción del tiempo. Los Rabetti empezaron a mirar más allá de sus vidas, más allá de su ciclo natural, y los humanos empezaron a comprender que vivir cientos de años planetarios en un mundo que cambiaba tan rápido no era solo un privilegio, era también una forma lenta de quedar aislado. Y entonces, en medio de estas tensiones, llegó el primer intento de limitar legalmente la participación humana en el gobierno. Fue allí cuando la ilusión de coexistencia sin conflicto se rompió. La propuesta de ley no fue inesperada, pero sí brutal en su alcance. Ningún humano podía ocupar cargo político, militar o administrativo que exceda un ciclo de vida promedio Rabetti. En términos prácticos, significaba que cualquier humano en una posición de poder debía abandonar su puesto en menos de 6 meses terrestres. No importaban sus méritos, ni su experiencia, ni lo que hubiese construido. Para los Rabetti restauracionistas era justicia. Para los continuistas era una mutilación institucional. Para los humanos era una declaración de que no se les veía como socios, sino como intrusos. Las primeras protestas fueron pacíficas. Discursos, reuniones en plazas, intercambio de manifiestos. Los Rabetti de facciones opuestas discutían en voz alta, pero aún creían que el conflicto podía resolverse con palabras. Pero Evros giraba rápido y las tensiones envejecen como sus habitantes, sin transición, de la juventud a la decrepitud. En cuestión de semanas planetarias, apenas días para los humanos, se produjeron los primeros boicots comerciales, luego cierres de rutas y finalmente enfrentamientos callejeros. Un día, en la ciudad portuaria de Rivbel, una turba incendió un almacén humano. No fue un acto simbólico. Las llamas alcanzaron los depósitos de suministros esenciales para la colonia. 3 humanos murieron junto con decenas de Rabetti que trabajaban allí. En respuesta, el Consejo Humano en Evros tomó una decisión que ningún Rabetti esperaba. Cerraron sus puertas. Literalmente, las colonias humanas, antes abiertas y llenas de intercambio, se convirtieron en fortalezas. Las murallas se reforzaron, los accesos se restringieron y las rutas de comercio quedaron bajo control exclusivo humano. Los Rabetti, que habían confiado en ellos durante generaciones planetarias, es decir, apenas unos meses para los colonos, se sintieron traicionados. Los restauracionistas los llamaron la prueba de que los inmortales siempre se creen dueños de todo. Los continuistas siempre callaron, atrapados entre 2 mundos que ya no podían reconciliar. El conflicto final llegó con un gesto que para los humanos era meramente defensivo.
pero que para los Ravetti equivalía a un golpe mortal: el control del tiempo. Los humanos comenzaron a usar sus relojes y mediciones terrestres como norma en los asentamientos, ignorando las estaciones locales. Declararon que sus leyes y calendarios no se regían por los ciclos de Ebros, sino que sus propios cómputos era una negación simbólica de la esencia misma de la vida Ravetti, como si dijeran: nuestra existencia corre demasiado rápido para importar. Esa fue la fractura definitiva. La alianza política se disolvió, el comercio quedó reducido a lo esencial, y en las plazas Ravetti se empezó a enseñar a los niños que los humanos no eran los que no se marchitan, sino los que no esperan, que su aparente inmortalidad no era un regalo, sino una amenaza. Los años planetarios después, cuando un viajero Ravetti cruzaba cerca de los muros de una colonia humana, aún podía sentir la mirada fija de los centinelas, inmóviles, idénticos a los que habían estado allí en su juventud de sus abuelos. Esa imagen se convirtió en una advertencia: el tiempo de los humanos no es el nuestro, y cuando los relojes no se sincronizan, el final llega más rápido de lo que crees. En Ebros, el tiempo había sido siempre el juez supremo, pero ahora el veredicto estaba escrito: humanos y Ravetti no volverían a compartirlo.